Buenas tardes, a nosotros nos tocó el tema de teoría social y somos del primer grado de inglés. Los integrantes que conforman el equipo somos Maricruz Bobadilla Millán, Alondra Salazar García y Carlos Eduardo Bernal Castaño. El propósito de la teoría social es que los estudiantes aprendan qué es la teoría social, sus características, aportaciones y para qué se utiliza. Ahora, ¿qué es la teoría social? Pues la teoría social es la ciencia encargada de estudiar los fenómenos relacionados con la actividad y la sociedad humana. El término se refiere a marcos o paradigmas de análisis que se utilizan para estudiar elementos concretos de la actividad humana. Recordemos que un paradigma es un concepto amplio que es aceptado como verdadero, lo cual quiere decir que la teoría social se basa en hechos verdaderos y en su análisis. Existen 4 ramas de la ciencia, las cuales alimentan a la teoría social. Primero tenemos a la antropología, que es la ciencia que estudia al ser humano de forma integral. En segundo lugar tenemos la psicología social, que es la modificación de la conducta, pensamientos o sentimientos que interfieren con la interacción de otras personas. La historia, que es el estudio de hechos pasados que constituyen la humanidad del presente, y la sociología, que es el estudio de la sociedad humana, fenómenos religiosos, económicos o artísticos. Características. Una de sus características es que evoluciona a lo largo de la historia, estudia el desarrollo, la estructura y la función de la sociedad, ha ido evolucionando a lo largo de la historia, como ya lo dije, a medida que cambian las sociedades, esta teoría va cambiando. Y otra característica es que busca encontrar explicaciones a distintos tipos de acciones y comportamientos presentes en la sociedad. También se encarga de estudiar varios elementos como normas, estructuras sociales y relaciones de poder. Como lo mencionó mi compañera, la sociología y la teoría social se pueden diferenciar porque la sociología estudia la sociedad en general, fenómenos religiosos, económicos y culturales, y la teoría social estudia las acciones o la forma en que actúan las personas que conforman una sociedad. En el apartado de aportaciones tenemos que la teoría oficialmente surgió en el siglo XX, pero no hay un autor al que le debamos los créditos totalmente. Hubo aportaciones de varios autores. Uno de ellos es la teoría urbana de Marx y Engels. Esta teoría surgió o empezó a formularse en los años 70 y se basaba en las necesidades de la sociedad que hacían referencia al ámbito político, económico e ideológico. En segundo lugar, tenemos las ideas de Weber, que al contrario de las otras dos teorías, subteorías que vamos a ver, esta teoría se encarga de relacionar los pensamientos liberales de cada individuo que conforman la sociedad. Este método no era tan científico o tan confiable porque se trataba de analizar las ideales de cada individuo que conformaban la sociedad. Y por último tenemos el paradigma de Durkheim. Este método sí es un poco más confiable y científico, ya que se basaba en el método científico. Este autor podía verificar las actitudes de los individuos a través de la observación. En la lámina que mostramos a continuación aparecen los 4 autores principales a los que le debemos esta teoría. Marx, de 1818 a 1883. Marx era un economista, filósofo, periodista y político. En segundo lugar tenemos a Engels,
de 1820 a 1825. Era un filósofo, sociólogo, historiador y periodista. En tercer lugar tenemos a Weber, de 1864 a 1920. Era historiador, sociólogo y economista. Y por último lugar tenemos a Durkheim, de 1858 a 1917, que era un sociólogo y filósofo francés. Bueno, ahora pasemos a ¿para qué sirve? Y bueno, la teoría social tiene como preocupación central a estudiar y entender las actitudes y comportamientos de los individuos dentro de las sociedades. En este caso, pues, de los alumnos dentro de un salón de clases. Ejemplo. Sí, como le explicó mi compañero, la finalidad de la teoría social es estudiar los comportamientos de los individuos que conforman la sociedad, las normas o leyes que siguen para actuar como actúan. Y por último, en la lámina tenemos la página de las referencias. Me gustaría agregar un dato interesante sobre la teoría social, que es que apareció por primera vez debido al deseo de conseguir conocimiento sobre diferentes elementos del comportamiento humano. Y de hecho, el liberalismo influyó mucho en el progreso de la teoría social, ya que se crearon condiciones y objetivos para que la sociedad se desarrollara y pudiera llegarse a una aparente igualdad. Okay. Para finalizar, nuestro equipo organizó una actividad para el resto del grupo. No podíamos mostrarlo de manera digital, pero lo tenemos aquí en físico. Es un cuestionario que mi compañero va a ser el encargado de explicárnoslos. Bueno, en este cuestionario abordaremos lo que está explicado sobre qué es la teoría social, principal pregunta, quiénes fueron los que contribuyeron a esta idea de la teoría social y pues deducir para qué sirve la teoría social. Esto más que nada nos ayudará a entender un poco más pues este tema que acabamos de ver y sobre todo más que nada comprenderlo y entenderlo de la mejor forma posible. Okay. Esa sería nuestra participación por ahora. ¿Ya?